de todos los que estamos aquí, estoy seguro que campeones o no, hay un versículo que conocemos y que hemos memorizado, que es Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice este versículo, ¿no? Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Señor, te damos gracias porque es tu gracia la que nos ha salvado. Es tu gracia la que nos ha sostenido y es a través de tu gracia que podemos hallar salvación. Permite afirmar y confirmar una vez más en nuestro corazón tu palabra, para que, Señor, con ella podamos honrarte y ser agradecidos. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Pau, intentamos por no sé qué ocasión una vez más. Bien, hermanos, si ustedes recuerdan o si no lo recuerdan, se los comento. Ahí está. Esteli, apagas la luz de abajo, la de hasta abajo. Ahí está mejor. Bien, si ustedes recuerdan, la semana anterior concluimos hablando del Señor Jesucristo. Y decíamos que a través del Señor Jesucristo fue vencida la muerte. Así que el capítulo 2 del libro de los Efesios tiene como propósito, una vez más, fundamentar la salvación y la justificación del hombre en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a lo que es importante. Y lo más importante que nosotros tenemos como cristianos es la justificación. Y esa justificación está colocada en la cruz del Calvario. Si nosotros hacemos memoria, cuando hablamos acerca de Adán y de Eva, nos encontramos en Génesis capítulo 5 que hay una herencia que viene o que proviene del primer Adán. ¿Qué podríamos decir que es esa herencia? Hermano Sergio, ¿cuál es la herencia que nos dejó Adán? El pecado, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice que todos resucitaremos, ¿sí? Y dice que nuestro cuerpo corruptible será incorruptible y que nuestro cuerpo mortal será inmortal. Entonces, lo primero que Adán nos hereda es el pecado, ¿sí? Y ese pecado tiene como consecuencia corrupción y tiene como consecuencia la muerte. Antes de que Adán y Eva, y debo decir que cuando hablo de Adán estoy hablando también de Eva, ¿no? Antes de que Adán y Eva pecaran, esto no existía. El plan divino de Dios era que el hombre habitara el huerto del Edén, que se alimentara de él, que se enseñorease de cada animal que había en el huerto, que viviera, ¿sí? Y había una eternidad en ello. Así que dice el Señor, quitemos el árbol de la vida y de la muerte, no sea que coman de él y vivan para siempre. Y el problema no era que viviéramos o que viviera Adán y Eva. El problema es que vivirían siempre siendo pecadores, teniendo un cuerpo corrupto, un cuerpo mortal. Así que decide quitar ese árbol que estaba allí, plantado en el huerto. Entonces tenemos una herencia. Cuando sucede esto, hay un llamado del Señor y una enseñanza a estos para que sacrificasen, para de alguna forma ponerse en paz con Dios, ¿sí? Así que les enseña el sacrificio y los viste con pieles de animales que han sido muertos y que se han derramado su sangre, ¿no?
Después de ello podríamos nombrar muchas cosas, pero lo más importante que deberíamos nombrar es al padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Isaac y Jacob. Y dice muy claramente el apóstol Pablo que se le hizo una promesa de tu descendencia. Pero dice, aún teniendo Abraham, ¿qué? Bueno, sí, pero estoy nombrando a los que son los padres de la fe, ¿no? A los patriarcas. Y a eso iba. Dice la Biblia que Abraham tuvo varios hijos. Isaac, y tuvo otro, a ver, dime. ¿Cómo? Ismael, ¿y el otro? De tarea, no, sí tiene otro. Ahí lo buscas y me cuentas. Sí, me está regañando. Sí, tuvo uno que es hijo ay, a ver, yo me hice bolas. A ver, Ismael es hijo de la criada, de Agar, y tiene en Isaac, y dice, no se dice que en el hijo de la sierva tendrás herencia, sino en el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac viene y tiene a su hijo Jacob, que también tiene otro hijo que se llama Esaú, ¿sí? Pero Esaú rechaza estas promesas que han sido para sus padres, y a través de él viene lo que conocemos como las 12 tribus. ¿Sí? Y fíjense bien, en la parte superior de esta línea encontramos lo que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Y en la parte de abajo encontramos lo que somos los gentiles. Todos los que no pertenecen a estas 12 tribus son gentiles. Ahora, durante todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel, no podemos decir que solamente la salvación fue para este pueblo. Si eran el pueblo separado por Dios, sí. Pero si leemos, por ejemplo, el caso o el libro de Ruth, nos encontramos con que hay una mujer que es gentil, que es una mujer moabita, dice la Escritura, y que alcanza salvación. Si hablamos de cuando los 2 espías vienen a ver la tierra de Jericó, se encuentran con otra mujer, ¿no? Que también es gentil y que también haya salvación. ¿Y por qué la nombro? Porque de su descendencia nos encontramos con el Señor Jesucristo, con la descendencia de una mujer gentil, ¿sí? Y entonces nos hallamos con que el Señor Jesucristo nace de esta descendencia, ¿sí? Primero de Judá, de donde proviene David, el rey David, y de allí toda su descendencia hasta llegar al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué es importante ver esto? Porque en el capítulo del libro de Efesios, en el 2º capítulo, nos habla de esta parte, en donde dice que los judíos en un principio eran ese pueblo llamado, y que los gentiles a los cuales el apóstol les está hablando han alcanzado la misma salvación y de la misma manera. ¿Cuál es la misma manera? La cruz. Porque el pueblo no se salvó por obras, y los gentiles no se salvaron por obras. Así que dice el Señor, yo los he salvado de la misma manera, en la misma necedad, en el mismo pecado. Hace rato que orábamos por Héctor, les decía, o en mi oración decía, Señor, al igual que él, tú nos has salvado a todos. O sea, jamás podríamos hacer juicio de una persona porque hemos sido salvados de la misma forma. Esa es la realidad. Así que el apóstol Pablo deja claro que la salvación ha venido de esta misma forma. Y dice el capítulo 2 de Efesios, y él
hablando del Señor Jesucristo, les decía en un principio, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A ver, no podemos negar que Satanás es el príncipe de este mundo. Y un príncipe es el principal, a eso se refiere esa palabra, ¿no? Entonces, aunque el Señor, aunque nuestro Dios habite en todos lados, el contexto de nuestra historia tiene que ver con Satanás. ¿Sí? Jamás ha sido negado. Cuando el Señor Jesucristo está en la tierra, es tentado por Satanás. ¿Sí? Entonces, tiene esa permisión de parte de Dios. ¿Y cómo responderíamos a ello? ¿Por qué Dios da permiso a Satanás? ¿Por qué cuando viene con Job, es porque el mismo Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínese que el Señor dijera, ¿no has considerado a mi siervo, a mi siervo Sergio? No, Señor, mejor que no me considere, ¿no? Porque es la prueba. ¿No has considerado a mi siervo Jonatán? Híjole, Señor, mejor de lejitos. ¿No has considerado a mi sierva Eli? Imagínense. Pero debemos entender algo. Nuestro Dios siempre está permitiendo el juicio. Lo que pasó con Job fue un juicio en el que al final del tiempo fue considerado como un hombre que creía en Dios. Sí, por supuesto, el libro lo leemos y hay ciertos conflictos que Job atraviesa en su mente porque sigue siendo un hombre y un hombre pecador, pero el Señor se para frente a él y le dice, cíñete como hombre y respóndeme. ¿Sí? Entonces es un juicio, y un juicio que su resultado fue la aprobación de Job. ¿Sí? Si nosotros hablamos de cualquiera de nosotros, cuando atravesamos pruebas, tiene como objetivo hacernos ver a nosotros mismos qué es lo que hay en el fondo de nuestro corazón. O sea, cuando Dios nos prueba no es para que Él sepa, Él ya lo sabe, es para que nosotros sepamos. ¿Sí? Y saben, creo que muchas veces las pruebas las pasamos. Y me voy a explicar. No es no desesperarse, no es no llorar, no es no entristecerse, es acudir a Dios. Cuando mi papá murió, a la semana David, Melania y yo estábamos tirados en la cama. Melania de un lado de la casa, David del otro lado de la casa, mi mamá cuidando a Melania y yo tratando de cuidar a David porque es muy quejumbroso. Yo le dije a mamá, no, cuida tú a Melania y yo de este lado, ¿no? Al principio la que más afectada estaba era Melania. 3 oportunidades la llevaron al hospital y no se pudo quedar. Y ella guarda en su cuarto, en una cajita que tiene, la lectura de su capacidad pulmonar que tenía en ese momento. Ustedes saben que nos ponían así en el dedo un aparatito para medir la oxigenación. Pues ella guarda ese papelito porque era en verdad muy bajo. Así que yo les digo que ese primer día lo primero que hacíamos era orar. Por supuesto que nos angustiábamos y nos preocupábamos, pero orábamos. Después, a los 2 o 3 días, David empezó a tener fiebres prolongadas por 2 o 3 días sin que se pudiese bajar esa fiebre. Hasta que, él y Quique fueron y le inyectaron no sé qué tanto, pero gracias a Dios se pudo bajar esa fiebre. Sin embargo, se complicó mucho su estado pulmonar, así que él sí tuvo que ser internado casi por una semana. Y nosotros nos preocupábamos, sí, pero orábamos. Y cada que había una noticia de este tipo, nos angoloteaba, nos zarandeaba,
pero orábamos. Esa es la fe. La fe no es que diga, bueno, pues ya Dios dirá, no. Pues entonces, ¿cómo es probado, no? Si no somos probados de esa forma, entonces, ¿cuál es la prueba? Bueno, pues tiene que venir angustia, y tiene que venir también desaliento, y tiene que venir también dificultades. Pero esto prueba nuestra fe a nosotros mismos. Así que yo tengo muy presente que cada que sucedía algo, orábamos. Esa es la fe. Y así es como se engrandece la fe. Así que yo estoy seguro que todos ustedes, en el momento de la angustia, acuden al Señor, y esa es la fe, ¿sí? Entonces, tenemos esta parte en la que dice que nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano Rafa, ¿se acuerda en el intermedio? Porque yo me imagino que de niño usted venía con la hermana Rosita, o había una insistencia de la hermana Rosita. ¿Se acuerda de dónde lo trajo el Señor después de eso? ¿Lo tiene presente? Antes de venir y regresar al templo, ¿se acuerda dónde tocó fondo usted? ¿Sí? ¿O se le olvida? No, ¿verdad? Joel, ¿tú te acuerdas? ¿Lo tienes presente? ¿Te daría miedo regresar a eso? A mí sí, A mí sí. Hermano Manuel. Sí. Y en esos caminos andábamos, dice el Señor, y de ahí nos tomó. Eso es lo que dice. Os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es cuando estábamos más o menos, no. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de los del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay veces que Satanás ni siquiera nos tiene que tentar, No tiene sentido, ¿para qué si solitos caemos? ¿Sí? Así que el apóstol está hablando a estos, es decir, a todos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense cómo ni siquiera el apóstol es capaz de excluirse. ¿Sí? Él se incluye en todos los que fueron o los que fuimos rescatados de la muerte. Entre todos los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que éramos por naturaleza hijos de Adán. La naturaleza que nos heredó Abraham, vuelvo a insistir, el pecado. ¿Sí? Esa es nuestra herencia. A partir de Adán y Eva, esa es nuestra herencia. Cuando dice la Biblia que éramos hechos, que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 5 dice que su hijo Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. Quiere decir que ya fue en pecado. Y así sucesivamente hasta nosotros, ¿no? Y dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de la cruz del Calvario? La cruz del Calvario existió porque en ella se habría de pagar el pecado, habría de morir todo aquel que fuese maldito, ¿sí? Así que cada que vemos la cruz del Calvario debemos acordarnos de esto. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Qué decía la ley? La ley que se le había dado a estas 12 tribus. Era igual a la muerte. ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado era muerte.
Y en Deuteronomio nos encontramos con varios pasajes que nos dicen que habrían de morir crucificados, ¿sí? Habrían de morir como malditos. Así que el Señor Jesucristo muere en la cruz y lo que hace es cumplir la ley. Por eso murió, porque se tenía que pagar un precio justo. Si nos ponemos a ver esto, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La paga del pecado era muerte, así que cuando Cristo muere, está cumpliendo, está pagando esa condenación que habría para todos nosotros. ¿Merecíamos que Él muriera? Por supuesto que no, los que merecíamos morir éramos nosotros. Eso es la gracia. La gracia es que sin merecerlo, hoy nosotros no tenemos que pasar por esa cruz para poder hallar vida eterna, ¿sí? Entonces, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun andando en nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida se ganó aquí en la cruz. ¿Sí? Y entonces dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense bien, de ser merecedores de morir y estar en el infierno, la muerte del Señor Jesucristo nos da la autoridad, fíjense bien lo que estoy diciendo, la autoridad de vivir lo que Él ha de vivir. Primicias de la resurrección, dice el apóstol Pablo. Es decir, Él es el primero en resucitar y todos los que creamos en su nombre resucitaremos con Él. Pero dice más este pasaje, dice que nos dio la autoridad de sentarnos en los lugares celestiales. A través de Él podemos nosotros sentarnos en lugares celestiales, ¿sí? Y esto habla de la vida eterna. Para mostrar, dice el versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ¿sí? Porque usted, hermano Jorge, a partir de que creyó en Jesucristo, ¿se ha comportado de una manera honrosa y digna del Señor? Porque por gracia. Entonces, ¿habremos de perder nuestra salvación? No, porque ni siquiera la ganamos. Uno pierde lo que es suyo. Hannah o Elías o con los niños que se encuentre, agarran un juguete y este es mío, ¿sí? Pero nosotros no podemos decir eso, porque la salvación y la justificación no la obtuvimos por méritos propios, fue por gracia, fue porque el Señor quiso tocarnos a través de la cruz para redimirnos, pagó para que nosotros tuviésemos salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué necesitas para ser salvos? Fe. Ese es el medio para alcanzar la gracia y la justificación. Por medio de la fe. No por medio de las obras, dices más. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe incluso es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo he tratado de ser lo más apegado a lo que Dios dice que debemos ser. Por tanto, yo creo que sí podría ir al cielo. Cuán equivocado. Dice la palabra que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como trapos que se utilizan para limpiar el piso. Esas son nuestras buenas obras. Dice Juan, primera de Juan,
que todos hemos pecado, y si dice que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, ¿no? Y también dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo he alcanzado la justificación por mis buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. ¿Quién me recuerda por qué la circuncisión? ¿Era qué? Era un pacto de quién con quién. De Abraham con Dios. ¿Qué representaba? ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? Como una muestra física, le pidió que todo aquel que habitara en su generación tuviese que ser circuncidado, y esto incluía a sus esclavos o a sus siervos, ¿no? Todo aquel que pertenezca a este linaje debe ser circuncidado. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema? Que para los judíos, muchos de los que hoy habitan, el solo hecho de circuncidarse creen que les lleva a recibir la justificación. Y esto no es así. Y tan es así que el apóstol Pablo lo deja muy claro. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, todos los gentiles en cuanto a la carne, es decir, los gentiles que no habían nacido de Abraham, o sea, bueno, todos nacieron de Abraham, pero algunos tenían un padre diferente de lo que era Isaac, que eran todas las demás generaciones, ¿no? Así que todos esos gentiles no eran del linaje y la justificación. Ándale, ya no quiso. Ya está. Y dice, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados a incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, lo que dice es que la circuncisión es un acto humano. En otro pasaje el apóstol Pablo dice que circunciden sus corazones. ¿Sí? Quiere decir esto que no es tan simple la justificación. No es solamente decir, pues yo sí provengo de Abraham, lo puedo demostrar, entonces alcanzaré la vida eterna. No, no es así de simple. Y entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Es decir, la promesa de Cristo no era para los gentiles. Estabais alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no pertenecían al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estaban ajenos a los pactos de la promesa, es decir, no era para ustedes la promesa y el pacto que se había hecho con Abraham. No tenían esperanza, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense de dónde nos sacó Dios. No estaba Cristo, no había esperanza, no había pacto, ¿sí? No había tampoco esperanza y no teníamos Dios. Eso es lo que nosotros somos cuando no creemos. A ver, si hay un ateo y dice, pues yo no creo en Dios, bueno, pues no tiene ni Cristo, ni tiene esperanza, ni tiene pactos, ni tiene a Dios.
Había por ahí un video de un hombre que debate con una mujer atea y le dice, supongamos que tú tienes razón. Supongamos que tú tienes razón y Dios no existe. Dime qué pierdo yo. Pues nada, ¿no? Si Dios no existe, pues no pierdo nada. Supongamos que es lo contrario y Dios sí existe. ¿Qué pierdes tú? Todo. Así que dice, por pura lógica y conveniencia, conviene más creer en Dios. Porque si tú tienes razón no pasa nada. Pero si yo la tengo, te vas a condenar. ¿Sí? Así que entonces dice este pasaje, ni Cristo, ni esperanza, ni pactos, ni Dios, ni nada. ¿Sí? Y esos eran los gentiles, dice el apóstol Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, en esta cruz, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación. Es como si yo tomara esta pluma, a ver si no borro otra cosa, pero quito esa línea que antes nos dividía con ellos. Ya no son más las 12 tribus y ya no son más los gentiles. Saben que los judíos en sus oraciones dicen, gracias Señor porque no permitiste que naciera siendo mujer y no permitiste que naciera siendo gentil. Son sus oraciones diarias, así lo dicen, porque ellos creen que han alcanzado un mayor nombre por ser hombres y por pertenecer a este pueblo. ¿Sí? Y entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, la salvación de Jesucristo nos ha abarcado a todos. Por medio de la cruz, hoy somos uno solo. Y todos somos justificados por la fe. Ellos no son justificados ni por sus obras ni por pertenecer a ese pueblo. Y nosotros no somos condenados por ser gentiles o por ser pecadores. Todo lo unió el Señor, dice, en uno solo, por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos, los gentiles. Los que estaban cerca, el pueblo judío. Porque por medio de él, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesús, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y espíritu está con mayúscula, es decir, por el mismo Espíritu Santo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos. Es decir, estamos a la par. ¿Sí? Ya solamente somos salvos. Ayer platicábamos con Paola, con Pao, porque dice que si digo Paola siento que está enojado uno.
Pao y con su prometido Daniel. Y hablábamos de que al hombre el Señor le dice que ha de procurar a su mujer y que la debe tratar como coheredera. Y les decía, ese coheredero quiere decir que están en el mismo nivel. Él no es más por ser hombre y ella no es menos por ser mujer. Nosotros no somos menos por no ser judíos y ellos no son más por ser judíos. Porque Dios nos salvó de la misma manera, de la misma forma. ¿Sí? Así que esto es lo que el apóstol Pablo dice. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice la Escritura, y en esto se basa la Iglesia Católica para nombrar a Pedro como el sumo pontífice. Dice que cuando se encontró el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro y los demás discípulos, les preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy? Unos dicen que eres un gran profeta, otros dicen que eres un gran maestro, otros dicen que eres el Hijo de Dios. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién piensan que soy? Así que Pedro se apresura y dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, es decir, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Entonces la Iglesia Católica toma este pasaje para decir que el Papa es el sumo pontífice, como lo fue el apóstol Pedro, es decir, el puente entre Dios y el hombre. ¿Sí? ¿Por qué lo negamos de esta manera? Porque la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo el Señor. ¿Sí? Y entonces dice, y a ti te serán dadas las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desates será desatado. Y entonces, por eso de ahí vienen los chistes, ¿no? Que cuando vayamos al cielo, ahí estará San Pedro esperándonos, como si él pudiese abrir para que nosotros entremos o no. El Evangelio es una llave para ingresar al cielo. ¿Cuál es la llave que Pedro tenía? Saber que Cristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Si nosotros logramos que la gente nos escuche al predicarles que Cristo es el Hijo del Dios viviente, estaremos abriendo una puerta para que ellos se salven. Dicen los estudiosos que Pedro utilizó estas llaves, una para los judíos y una para los gentiles. No quería ir con los gentiles, sin embargo, ahí en la casa de Cornelio el Señor lo llevó y predicó, y estos recibieron el Espíritu Santo, dice, y se bautizaron. Utilizó las llaves de lo que él sabía. Así que nosotros tenemos esas llaves. Y entonces podemos decir ya para concluir lo siguiente. Vuelvo a leer estos versículos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esto es el fundamento, ¿sí? Si nosotros vemos las columnas de allá afuera, hay unas columnas que son muy anchas y que son las que han de soportar lo que se construye sobre ellos. Ese es un cimiento, ese es un fundamento. Este es el fundamento de la fe. Las construcciones durante mucho tiempo eran, digamos, columnas o laterales que se unían en el centro, y lo que había en la parte de arriba, esto que está más remarcado, esta es la cabeza de ángulo. ¿Sí? Entonces dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento?
Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y deberíamos nosotros agregar, a través de Cristo hallamos justificación. A través de la fe podemos entonces alcanzar justificación. Esos son los fundamentos de la fe. ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo. ¿Y por qué era esto? Porque ponían la piedra y las dos áreas se descansaban en ella. Así que esta piedra era la más importante porque sostenía la construcción. ¿Sí? ¿Cuál es la piedra más importante? Cristo. ¿Sí? Y dice ahí, piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Así que, hermanos, debemos entender una vez más y repetirnos siempre: la justificación que Dios nos ha dado lo ha hecho a través de una condición, la fe. Si nosotros hemos sido capaces de creer en fe, entonces podemos sabernos salvos, podemos sabernos hijos de Dios, podemos sabernos coherederos, podemos saber que hemos sido justificados igual que todos, judíos o gentiles, a través del Señor Jesucristo. Lo más importante que debemos tener presentes y sobre lo cual debemos edificar: Cristo el Señor es Hijo de Dios. A través de la cruz del Calvario nos redimió de pecado y por tanto cada uno de nosotros ha hallado salvación. Bienaventurados son todos ustedes, porque esta revelación no fue dada gracias a carne o a sangre, ni al pastor más reconocido, ni al pastor menos reconocido, ha sido dada por Dios mismo desde los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque si logramos comprender que la redención vino por el precio justo de sangre, debemos honrarte y adorarte. No fue solo porque tú dijiste que así fuera. Nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre y preguntando si acaso hubiese otra forma, fue obediente hasta lo sumo. Dejó su deidad para vivir como un hombre la muerte y pagar de manera justa por los pecados de cada uno de nosotros. Señor, permítenos ser agradecidos. Permítenos entender que nuestras obras nos condenarían, pero que por medio de la gracia, por medio de la fe, hemos hallado justificación. Permite que edifiquemos, que construyamos sobre estas verdades. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino a esta tierra, murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, ha resucitado y se ha sentado en los lugares celestiales. Esto, Señor, si tú lo permites, será para cada uno de nosotros. Y vendremos y resucitaremos como tú lo hiciste, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal, y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni habrá pecado, Señor, que nos estorbe para estar en tu presencia. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.